Cordial saludo, profesor. Para la entrega de la actividad 2 de diseño de base de datos 2, te enviamos un archivo comprimido, el cual contiene una carpeta llamada base de datos y consulta SQL Server. En esta carpeta te enviamos una copia de seguridad por si de pronto la base de datos se nos borraba o había algún inconveniente. Te enviamos un script de la creación de la base de datos completa con sus registros. Y además te enviamos las consultas, las cuales tenemos las 10 consultas, las funciones, los procedimientos almacenados, las referencias cruzadas, los triggers y las vistas. A continuación te vamos a exponer cada una de ellas. Profesor, tenga un cordial saludo. Realizamos la sustentación de la actividad número 2, ya que por cuestiones laborales es imposible asistir al encuentro sincrónico. Entonces mi compañero Mauricio y yo decidimos hacer un video. Como ya usted lo sabe, hemos estado trabajando en el Workbench, hemos estado trabajando acá en el MySQL, pero para tener un dominio como más estructurado de los diferentes sistemas gestores de base de datos, decidimos también empezar a trabajar en SQL Server para tener como conocimiento también sobre este sistema gestor. Entonces acá tenemos las 10 consultas de la empresa Casting, que ya pues la hemos sustentado anteriormente. Listo, entonces las consultas son mostrar los datos de los nombres de los candidatos que empiecen por M. Entonces lo único que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla, seleccionar todo lo de la tabla candidato y donde el nombre del candidato empiece por M. Este símbolo quiere decir que empiece por M. Si el símbolo de porcentaje estuviera antes que la M, entonces estaríamos buscando los que finalizan con M. Entonces al ejecutar el código vamos a obtener los candidatos que empiezan por M. ¿Cuáles son esos candidatos? Manuela, María, Marta. Son 3 candidatos con su código 141, 143 y 146. La otra, mostrar los perfiles de los casting requeridos. Bueno, mostrar los perfiles de los casting que estén entre los 30 y los 50 años. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar eso? Del perfil casting. Y la edad requerida va a ser entre 30 y 50 años. Entonces acá ya nos arroja el resultado. La edad requerida es 30, la estatura requerida 1,57. Acá el código de perfil requerido es 3012, 3014 y 3015. Estas son las edades requeridas entre 30 y 50 años. Listo, acá nos viene como algo nuevo. Y es consultar el código del candidato, el nombre del candidato, el teléfono del candidato y la especialidad donde este sea un actor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como al ser un actor, eso lo tenemos en otra tabla, que es la tabla perfil candidato. Lo que tenemos que hacer es relacionar las tablas con este comando que se llama inner join. Inner join significa relacionar tablas. Entonces vamos a seleccionar todos estos atributos: código, nombre, teléfono y especialidad. ¿De dónde? De la tabla candidato. Y a esa tabla la vamos a nombrar A. ¿Para qué? Para no estar siempre poniendo candidato y siempre pues refiriéndonos a candidato. De ahora en adelante, pues en este pequeño fragmento de código, cuando nos refiramos a candidato, nos estamos refiriendo a candidato. Ahora la vamos a relacionar con perfil candidato, a la cual vamos a llamar B. Y entonces, ¿qué tenemos en A? En la tabla A, es decir, en la tabla candidato, tenemos una clave foránea del código de perfil. Y en la clave B tenemos un código de perfil, donde B es igual a la especialidad del candidato, y lo que estamos buscando es que este sea un actor. Entonces al ejecutar el código nos va a mostrar los que son actores. Entonces el código del candidato es 140, 142 y 146. Ya los nombres son Oscar, Humberto y Marta, y nos aparece su teléfono, y la especialidad, que era lo que estábamos buscando, los 3 son actores. Continuando, acá no hicimos una consulta que es que el presupuesto del casting sea mayor o igual a 800.000.
Entonces si ejecutamos el código, porque ya sabemos que estamos seleccionando solo el nombre de casting y presupuesto de la tabla casting, donde el presupuesto sea mayor a 800.000, sea menor, perdón, a 800.000. Entonces tenemos el cine, teatro, comedia, danza y comedia, y ya tenemos los diferentes presupuestos. Continuando, tenemos que consultar el nombre del casting, nombre de la gente que dirige el casting, con el código del casting, exactamente con este código, el 7061, y además el nombre del cliente que lo contrató. Entonces acá tenemos que hacer dos inner join. ¿Por qué? Porque estamos relacionando tres tablas. Entonces, como estamos relacionando tres tablas, que son la del agente, la del agente y la del casting, y la otra, entonces ejecutamos el código y aquí tenemos que este código de casting es cine Arturo, el nombre del agente es Arturo y el nombre del casting es cine. Listo, a ver, listo. Consultar las pruebas que se realizaron el 5 de junio de 2017, mostrar el código de la sala que se realizó, hora de inicio y hora de finalización. Ahora, entonces acá tenemos pues el fragmento del código, no tenemos nada nuevo en este fragmento porque estamos seleccionando esto de la tabla prueba individual, que la vamos a llamar A y la vamos a relacionar con otra tabla B, y ya lo que estamos buscando es esa fecha de realización, que cuál es el 5 de junio del 2017. Entonces ahí nos aparecen el código de la prueba, la sala, la hora de inicio, hora de finalización y el código de la prueba. El código de la prueba es 8024. La fecha de realización es justamente la que estamos buscando, que es ese 5 de junio de 2017. Listo. Ahora en esta consulta buscaremos los candidatos que viven en la calle 32 y el nombre del casting al que pertenecen. Entonces, normal, seleccionamos el código del candidato, dirección, estatura, seleccionamos varios atributos de la tabla candidato, donde esa tabla candidato la vamos a llamar A y la vamos a relacionar con la tabla casting, y vamos a buscar cuáles viven en la calle 32 para ver a qué casting pertenecen. Entonces ejecutamos el código y nos apareció solamente un candidato, que el código del candidato es 145, la dirección es calle 32 como lo estábamos buscando, nos aparece la estatura, el teléfono y el código del casting. Listo. Consultar cuántos candidatos miden exactamente 1,57. Entonces lo que aquí vamos a utilizar un count, que es como un acumulativo. Entonces lo único que vamos a buscar es aquellos candidatos que miden 1,57. Entonces vamos a tomar obviamente la tabla candidato y la estatura, donde la estatura del candidato sea igual a 1,57, y eso nos da que solo 3 candidatos tienen esa estatura de 1,57. Ese fue todo el tema de las consultas. Mi compañero ya continuará con lo de las funciones y con el resto, con lo que falte de la sustentación de la actividad número 2. Muchísimas gracias. Voy a explicar las funciones. Listo, lo primero que debemos hacer es ejecutar la empresa o la base de datos que vamos a utilizar para este caso. Listo, se dice que hay varios tipos de funciones: funciones con valores de tabla en línea, funciones escalares, funciones con valores de tabla de varias funciones. Bueno, voy a explicar así generalmente para no hacer muy largo el video. Tenemos una función que trata de crear una función que muestre los presupuestos menores o iguales a 300.000 pesos. La función se va a llamar presupuesto menor. Estos son los valores que vamos a retornar. Aquí se hace la comparación de los valores menores a 300.000. Aquí vamos a colocar el valor que deseamos retornar. Entonces vamos a llamar la función o la vamos a ejecutar, y aquí nos aparece el código del casting, el nombre del casting y el presupuesto. 200.000 pesos menor a 300.000, 300.000 pesos es igual a 300.000 porque es menor o igual, y aquí tenemos 100.000. Listo. La otra función trata de
crear una función escalar donde muestre un IVA del 12% en el presupuesto de los casting. Bueno, vamos a crear la función llamada IVA. El precio va a ser de tipo money, la va a retornar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es comparar esto. Entonces el precio lo vamos a multiplicar por 0,12, que equivale al 12%. Bueno, aquí lo que vamos es a mostrar el nombre del casting, el presupuesto y el IVA. Listo, la ejecutamos y como podemos ver tenemos el nombre del casting, que es cine, comercial, teatro, etcétera, el presupuesto, que multiplicado por 0,12 nos debe dar este IVA. Bueno, continuando con la siguiente función, la otra función trata de crear una función con valores de tabla de varias instrucciones que nos muestre los candidatos con el atributo de gordo. Entonces la función se va a llamar listar otro atributo. Aquí tenemos estos valores. Vamos a retornar del perfil candidato la tabla. Bueno, entonces aquí tenemos todos los atributos de perfil candidato y aquí lo que hace es relacionar las diferentes tablas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es buscar el atributo, los atributos que sean gordos. Entonces, como podemos ver, el código del perfil, la cualidad del candidato y otros atributos, que es lo que estamos buscando, gordo. Por ejemplo, en este caso lo podemos cambiar y buscar una persona y buscar las personas que sean delgado. Delgado. Y aquí está su código de perfil, su cualidad, belleza, optimismo, sentido del humor y sus atributos. Bueno, la otra función trata de crear una función con valores de tabla en línea para listar los resultados aptos de las pruebas individuales. Entonces vamos a crear la función listar resultados pruebas y nos va a retornar si es apto. Entonces lo vamos a ejecutar y aquí nos aparece todos los aptos, su código de prueba, su fecha de realización y el resultado de la prueba. Podemos también buscar los que no sean aptos, no apto, y lo ejecutamos. Y como podemos observar, aquí tenemos los que no son aptos. Lo podemos observar en programable, en funciones, y aquí están las funciones que vamos creando, las de tipo escalar, las de tabla de varias funciones. Aquí las podemos observar. Continuamos con los procedimientos almacenados. Bueno, vamos a escoger la base de datos, se llama empresa. Ok. Bueno, entonces vamos a crear un procedimiento que se llama insertar CLI, que es insertar cliente. En este de insertar cliente vamos a escoger sus atributos: código cliente, nombre del cliente, el teléfono y la dirección del cliente y una variable. Bueno, esos atributos tienen que tener los mismos datos que la tabla cliente: entero, nvarchar de 50 y nvarchar de 50 y el teléfono entero. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, si hace un update, nos va a mostrar en la pantalla que se realizó un update. En caso contrario, que nos diga que se realizó un insert. Entonces usted selecciona la base, el procedimiento almacenado,
y lo ejecuta para poder crearlo. En este caso yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es insertar un cliente con el código 1236 que llama empresa Z, su teléfono, su dirección y listo. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto y nos va a salir el código del cliente 1236 que fue el que ingresamos. Entonces en el mensaje nos va a decir: has registrado un nuevo cliente. Bueno, eso. El siguiente procedimiento almacenado nos dice: crear un procedimiento almacenado que muestre los candidatos aptos y demás atributos de las pruebas individuales. Entonces el procedimiento almacenado se llama candidatos aptos. Seleccionamos todos los campos de la prueba individual mientras el resultado de la prueba sea igual a apto. Entonces no lo voy a ejecutar porque ya lo tengo creado. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar el procedimiento almacenado que se llama candidatos aptos. Lo ejecutamos y aquí podemos ver los candidatos que son aptos, su código de prueba, su fecha de realización, el resultado, el código del candidato, el código de la fase y el resultado. Esos todos son todos los campos de la prueba individual. Listo, el procedimiento almacenado 3 dice: ingresar una nueva sala con un procedimiento almacenado con parámetros. Entonces aquí se crea el procedimiento almacenado que se llama insertar tabla. Entonces aquí lo que vamos a declarar son los atributos que tienen que tener los mismos datos de la tabla sala que creamos en la base de datos. Entonces vamos a ingresar una nueva sala que de código va a tener 9028, la hora de inicio va a ser a las 11 y la hora de finalización va a ser a la 1 y el código de la prueba que va a ser 8021. Entonces vamos a mirar primero la sala. Entonces como podemos ver aquí no hay ningún 9028. Entonces lo que vamos a hacer es insertarla con el procedimiento almacenado. Entonces vamos a volver a mirar y aquí ya está el 9028. Bueno, hay un script que este código que es para ver el script que hay dentro de un procedimiento almacenado. Entonces en este caso vamos a utilizar este procedimiento almacenado y aquí ya nos aparece. Bueno, el procedimiento almacenado siguiente nos dice: crear un procedimiento con parámetros de salida para ver el acceso requerido de un casting. Entonces el procedimiento almacenado se llama acceso requerido de perfil casting. Vamos a escoger el acceso del casting, bueno, etcétera. Entonces vamos a seleccionar los campos de perfil casting, que el de acceso requerido sea igual a este. Bueno, entonces ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces lo ejecutamos y aquí nos aparece los que son de sexo femenino. Y vamos a seleccionar que son cuatro de sexo femenino. Para visualizar donde tenemos los procedimientos almacenados, vamos aquí en Programmability y aquí en Store Procedures, y aquí podemos observar los procedimientos almacenados que tenemos. Continuamos con las referencias cruzadas. Elegimos nuestra base de datos. Ok, bueno.
crear 5 consultas de referencias cruzadas. Bueno, en este caso yo creo que yo hice más de 5. No. La primera consulta de referencia cruzada nos dice crear una consulta de referencia cruzada donde muestre los presupuestos de contrato de los clientes en los diferentes meses del año. Entonces aquí vamos a seleccionar el nombre del cliente. Bueno, aquí vamos a utilizar un date name para sacar el mes. Vamos a hacer una suma del presupuesto, etcétera. Entonces aquí vamos a ejecutar solo la consulta. Entonces tenemos el cliente, el mes y el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las referencias cruzadas? Las referencias cruzadas nos hacen que esto se vea de mejor manera o más organizadamente. Entonces, para la referencia cruzada vamos a utilizar un pivot que suma el total del presupuesto, el mes, en los diferentes meses del año. Entonces lo seleccionamos todo y aquí nos aparece más organizado. Entonces la empresa de cine tuvo un presupuesto en agosto de este presupuesto. La de empresa comedia en junio tuvo de este presupuesto, en septiembre de este y en octubre de este presupuesto. Y así sucesivamente. Bueno, en estos campos nos aparece null. ¿Por qué nos aparece null? Porque en estos campos no tuvieron presupuestos o no tuvieron contrataciones. Pero ahorita vamos a organizar para que no nos aparezca null. No, en la siguiente referencia cruzada nos dice crear una consulta de referencia cruzada donde se visualice la cantidad de clientes que contrataron casi en los diferentes meses del año. Entonces vamos a hacer casi lo mismo de ahorita, pero con los clientes. Entonces vamos a ejecutar solo la consulta y aquí nos aparece el cliente, empresa teatro, empresa cine, empresa comercial, etcétera. Los meses abril, agosto nos aparecen en desorden. Total de clientes, solamente un cliente en abril, uno en agosto, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la referencia cruzada? Vamos a organizar esta información para que nos quede, para que se visualice de una mejor manera y nos quede más organizadamente. Entonces aquí ejecutamos el pivot junto con toda la consulta y nos aparece la empresa de cine tuvo un cliente en agosto, la empresa comedia tuvo un cliente en junio, en septiembre y en octubre, la empresa danza tuvo un cliente en mayo, etcétera. Bueno, la siguiente referencia cruzada nos dice consultar los castings dirigidos por un agente durante los 12 meses del año en los campos que no hay datos, poner un 0 en vez de null. Esto lo que vamos a hacer es poner en estos campos que hay un null, poner un 0 para ver si nos queda más organizadamente. Entonces en enero le vamos a poner un 0. Listo. Aquí vamos a ejecutar solo la consulta. Entonces la consulta nos dice el agente que dirige el casting. Entonces Héctor, Fabián, Ramiro, Arturo, Lucas, etcétera. En los meses abril, agosto, enero, febrero, julio. Bueno, aquí los tenemos en desorden. El total de agentes 1. Entonces en la referencia cruzada lo que vamos a hacer es organizar los campos para que nos queden mejor, para visualizarlos mejor. Entonces seleccionamos todo y lo ejecutamos. Y aquí ya nos queda más organizadamente. Arturo en febrero dirigió un casting, Fabián lo dirigió en agosto, Héctor lo dirigió en abril. Bueno, la siguiente referencia cruzada nos dice consultar el total de los presupuestos de los castings en los años 2017 y 2018, ejecutar solo la consulta. Entonces vamos a ejecutar solamente la consulta. Entonces nos dice el nombre del casting, la fecha de contratación y el presupuesto. Como podemos ver, solamente hay contrataciones
en el 2017. Entonces en el 2018 no nos puede aparecer valores. Entonces cine, comedia, danza. Yo tengo varios campos llamados así, por eso es que nos salen repetidos. Y su presupuesto. Entonces esto lo que nos va a hacer es organizar la información. Entonces lo ejecutamos y aquí ya nos aparece el presupuesto. Que lo que vamos a hacer es sumar los presupuestos del cine, porque en cine hay varios presupuestos. Entonces si nosotros queremos saber cuál es el presupuesto total en ese año, entonces hay que sumarlos. Entonces tenemos el total del cine, el total de la comedia, el comercial, de la danza en el año 2017. En el 2017 no tenemos registros, por eso es que nos aparece null. La siguiente referencia cruzada nos dice calcular el total de las pruebas que se realizaron en una fase en el año 2017. Listo. Entonces aquí vamos a ejecutar la mera consulta. Entonces nos dice la fase, el año y el total de pruebas que se realizaron en esa fase. Por ejemplo, en esas día 1 y en la fase 1035 se realizaron 2 pruebas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar la información y aquí ya nos queda. En el 1030 se realizó una prueba, en el 1031 una prueba, en el 1035 dos pruebas, en el 2018 no se realizaron pruebas, por eso es que nos aparece null. Listo, y ya para terminar con las referencias cruzadas, nos pide visualizar las especialidades de los candidatos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el código del perfil, la especialidad del candidato. Y aquí vamos a hacer el inner join entre las tablas. Vamos a relacionar sus claves foráneas para que nos pueda funcionar. Vamos a ejecutar y como podemos ver el nombre del candidato tiene de especialidad cantante. Elizabeth tiene de especialidad comediante. Entonces así podemos ver más fácilmente la información. Por ejemplo, Doris puede ser actor también, entonces aquí puede ser actor, aquí puede ser cantante, puede ser modelo, entonces aquí nos aparecería más organizadamente la información. Por ejemplo, en este caso, comediante. ¿Por qué no salen dos veces comediante? Porque Elizabeth y Humberto ambos tienen el mismo código de perfil del candidato, por eso es que tienen, pues que aparece aquí en dos veces comediante. Seguimos con los triggers. Bueno, entonces los triggers también se llaman trigger o disparadores de eventos. Vamos a utilizar nuestra base de datos que se llama empresa. Vamos a bajar esto un poquito, listo. Entonces el primer trigger que nos dice crear un trigger que muestre un mensaje en pantalla cada vez que agregue un nuevo cliente. Entonces vamos a crear el trigger en cliente y vamos a imprimir has registrado un cliente. Entonces los triggers quedan aquí debajo de la tabla donde creamos los triggers. Entonces aquí en trigger y aquí está el trigger que vamos a crear. Listo, y así se van creando todos los demás triggers. Listo, entonces vamos a verificar que el trigger funcione. Entonces en este caso vamos a insertar un cliente. Entonces vamos a insertar en cliente y aquí nos dice has registrado un nuevo cliente, una fila afectada. Listo. El otro cliente nos dice crear un trigger que permita que no se registre un candidato con una altura mayor o igual a 1,98. Puede dar el caso que los castings no necesitan gente que sean mayores o iguales a esta estatura. Entonces vamos a crear el trigger aquí en la tabla de candidatos. El trigger se va a llamar mayor estatura candidato. Entonces vamos a comparar eso con esta estatura que nos están diciendo que sea mayor o igual a 1,98.
Entonces vamos a imprimir. No se puede registrar un candidato con una estatura de 1,98 o superior, y vamos a imprimir estatura registrada correctamente. Listo, entonces aquí lo que vamos a insertar es un nuevo candidato. Entonces insertamos el nuevo candidato y aquí dice la transacción terminó en el desencadenado. Bueno, que nos dice: no se puede registrar un candidato con una estatura de 1,98 superior. ¿Por qué? Porque la estatura que estamos ingresando es de 1,99. Si cambiamos esto a 94 y ponemos otro código de candidato, aquí nos dice estatura registrada correctamente. Bueno, en el trigger 3 nos dice crear un trigger que registre los datos eliminados de un candidato. Entonces para esto vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar historial de actividad. Esta tabla ya la creamos. Esta va a tener una fecha, una descripción y un usuario. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un trigger llamado datos eliminados, eliminación. Entonces, si cuando eliminamos un candidato nos va a decir eliminación de candidato. Entonces vamos a mirar la tabla de candidato. Entonces vamos a eliminar el 1.40. El 1.40 lo vamos a eliminar. Bueno, en este caso eliminamos el otro porque tenía un conflicto, entonces eliminamos el 1.39. Entonces vamos a verificar en el historial de actividad si aparecen los eliminados. Entonces, como podemos visualizar, eliminación del candidato el 2018, el 5, el 20, en esta fecha, pues el que eliminamos hoy es el 5 el 30 del mes 5, como podemos observar aquí en la fecha. Y eso yo los había eliminado en estos días. Bueno, en el siguiente es algo parecido, pero con eliminación del cliente. Entonces uno selecciona esto y crea el trigger, pero yo no lo hago porque yo lo tengo creado. Entonces vamos a mirar la tabla cliente y vamos a eliminar este. Entonces lo eliminamos. Entonces una fila afectada. Entonces vamos a consultar el historial. Y como podemos ver, aquí eliminamos un cliente en la fecha de hoy. Listo. El próximo trigger nos dice: trigger que evita que se modifiquen los resultados de las pruebas individuales. Entonces, si se realiza un update, entonces nos va a mostrar en pantalla este mensaje: el resultado de la prueba no se puede modificar a no ser que cuente con los permisos para realizar esta acción. Entonces el trigger ya está creado. Entonces lo que vamos a hacer es mirar la prueba individual. Aquí están las pruebas individuales. Entonces vamos a modificar la tabla 80-20. El resultado es apto, entonces le vamos a poner no apto. Y como nos muestra, el resultado de la prueba no puede modificarse a no ser que cuente con los permisos para realizar esta acción, como habíamos creado el trigger. Listo. El próximo trigger dice: trigger que evita que se modifiquen los presupuestos del casting. Entonces es casi lo mismo que el de arriba, que el otro trigger. Entonces vamos a mirar el casting.
Y como podemos observar, vamos a modificar el presupuesto del código 7061 que es cine. El presupuesto es de 800.000 y lo vamos a poner de 900.000. Entonces lo vamos a agregar a modificar y como aparece nos muestra el mensaje en pantalla. Listo. Continuando, vamos a mirar cómo se hicieron las vistas. Listo. Bueno, vamos a seleccionar la empresa o la base de datos empresa. Bueno, los vistas o views quedan aquí en esta carpeta. En este caso hemos creado 3 vistas. La primera vista nos dice, vista que nos muestra los candidatos que han realizado pruebas entre el 1 de febrero y el 3 de abril del 2017. Entonces de esta manera se crea la vista. Entonces vamos a crear la vista, se llama vista prueba, que la tenemos aquí. Vamos a seleccionar el código del candidato, el nombre, el código de la prueba, la fecha de realización. ¿De qué? De que la tabla candidato, que le vamos a poner este nombre o este alias, va a ser un inner join con la prueba individual, que le vamos a poner este nombre de B. En donde en la clave foránea de código de candidato se relaciona con la foreign key o la llave principal de código candidato, mientras la fecha de realización esté entre el 2017 del 1 del mes 2 y el 2017 del día 3 del mes 4. Entonces vamos para poder visualizar la vista, seleccionamos todos los campos de el nombre de la vista. Entonces vemos que se puede observar que el código del candidato, el nombre del candidato, el código de la prueba y la fecha de realización, que era la que nos estaba pidiendo aquí. Listo. La próxima vista dice, vista que muestra los candidatos que tienen de cualidad la confianza en su perfil. Entonces la vista se va a llamar vista cualidad candidato, que la tenemos por aquí. Bueno, entonces vamos a seleccionar o vamos a visualizar el código del candidato, el nombre del candidato, el código del perfil, la cualidad del candidato. De candidato, inner join con el perfil del candidato, la relación, mientras la cualidad del candidato sea confianza. Entonces le ejecutamos. Entonces como no podemos crear la vista porque ya está creada, entonces lo que vamos a hacer es visualizar. Y como ven, hay un candidato que tiene de cualidad la confianza, que tiene el código de candidatos 142, se llama Humberto, y el código de perfil es 4052. Y por último tenemos una tercera vista que dice que la vista que muestra es una vista que muestra todos los datos de los candidatos con su perfil candidato. Entonces vamos a crear la vista que se va a llamar ver candidato perfil. Entonces vamos a seleccionar todos los campos de candidato y de perfil, mientras el perfil del candidato aquí se relacionan las tablas, y vamos a ejecutar la vista. Aquí colocamos seleccionar todos los campos de esta vista de ver candidato y perfil. Entonces como podemos observar, aquí están todos los datos del candidato y del perfil candidato, el código de candidato, su nombre, el apellido, la estatura y la dirección, teléfono, el código del perfil, que en este caso es foránea en esta tabla, la espacialidad, la cualidad y otros atributos.